SecNesis Podcast, información clave en ciberseguridad. Tu acceso directo a la ciberinteligencia. A ver, imaginemos por un momento que alguien gasta, no sé, millones de dólares construyendo el muro digital más alto, el más avanzado del mundo, para proteger una red corporativa. Lo lógico sería pensar que la información allá adentro está segura, ¿no? Pues sí, en teoría. Es lo que cualquiera pensaría. Exacto. Pero la gran paradoja de la tecnología ahorita es que esa misma organización probablemente acaba de entregarle las llaves maestras de todos sus archivos a un agente autónomo, y ese agente ya está operando desde adentro de la red. Bienvenidos a SecNesis. Nuestra misión en el análisis a fondo de hoy es diseccionar esta enorme contradicción, o sea, un fenómeno que está reescribiendo las reglas de la ciberseguridad en esto que ya llamamos la era agéntica. Y es que, fíjate, el panorama corporativo está cambiando a una velocidad de verdad vertiginosa. Adoptar agentes de inteligencia artificial ya no es un lujo, se ha vuelto una carrera de supervivencia para las empresas. Totalmente. Pero al integrar esta tecnología tan profundo en los procesos diarios, el concepto que teníamos de riesgo cibernético tradicional se vuelve casi obsoleto. O sea, ya no se trata solo de quién intenta entrar desde afuera, sino de lo que tu propia infraestructura interna hace de manera completamente automática con la información. Claro, el famoso enemigo íntimo. Y para que quienes nos escuchan entiendan la magnitud de este cambio, vamos a sumergirnos directamente en los datos crudos. Toda la evidencia que va a estructurar nuestra sesión de hoy viene de una sola fuente, muy contundente. Ajá. Es el informe de amenazas a los datos 2026 de Thales. Y mira, es un documento denso pero muy revelador porque no es teoría, ¿sabes? Se construyó a partir de las experiencias directas de más de 3.100 profesionales de TI y ciberseguridad. Una muestra enorme, claro. Sí, gente operando en las trincheras en 20 países distintos. Básicamente, es una radiografía global del caos que se está viviendo en los servidores en este preciso momento. Y creo que la gran revelación de ese informe, lo que más llama la atención, es el cálculo de riesgo que están asumiendo los directivos. Hay una presión inmensa por implementar inteligencia artificial en cada rincón de la empresa, desde recursos humanos hasta, no sé, finanzas. Sí, todo mundo quiere IA. Exacto, pero el costo oculto de esa innovación tan acelerada es que están exponiendo el activo más valioso de cualquier organización, que son sus datos no estructurados. Esta adopción son, súper preocupantes. El informe indica que un 78% de las organizaciones ya tiene un presupuesto dedicado exclusivamente a la seguridad de la IA. Lo cual suena muy bien al principio. Suena genial. Uno diría, qué gran noticia. Pero el detalle alarmante es que el 53% de esas empresas está financiando ese nuevo presupuesto haciendo recortes directos a sus presupuestos de seguridad tradicional. O sea, es el clásico desvestir a un santo para vestir a otro, literal. Sí, es una estrategia totalmente insostenible a largo plazo. Porque, a ver, desviar fondos de la seguridad perimetral, o sea, de los firewalls o del monitoreo básico de red, para asegurar tus modelos de lenguaje, crea un desequilibrio estructural tremendo. Claro. Es, digamos, una reacción de pánico. El 70% de los encuestados en el informe admite que el mayor riesgo que ven con la inteligencia artificial es simplemente la velocidad de cambio. Es que es un blanco móvil, ¿no? Exacto. Las APIs, o sea, las interfaces de programación, cambian cada semana. Salen nuevos modelos cada mes. La infraestructura de seguridad tradicional es súper estática y están intentando usarla para proteger un ecosistema que es ultra dinámico. No encaja. Sí, no hay forma. Pero a ver, aquí me quiero detener un poco porque me cuesta trabajo aceptar el término que usa el reporte. Clasifican a la IA como una amenaza interna o un insider threat. Ajá. Suena muy a película de ciencia ficción, ¿no? Como si la máquina de repente decidiera sabotear a la empresa. Al final del día, la IA es una herramienta que hace lo que el humano le programa. ¿No es un poco injusto echarle la culpa al algoritmo por el desorden que ya tenía la empresa? Es una muy buena pregunta. Pero a ver, el término amenaza interna no implica malicia. O sea, el software no es malo. Nadie está diciendo que la IA está ahí conspirando a las 3 de la mañana. Ok. El problema es la mecánica pura de cómo funciona un agente de IA en un corporativo.
A diferencia del software tradicional que, no sé, solo ejecuta un comando en una base de datos súper limitada, Ajá. un agente de inteligencia artificial usa técnicas como la generación aumentada por recuperación, el famoso RAG, Ah, claro, el RAG. y está diseñado para buscar, indexar y conectar volúmenes de datos masivos en tiempo real para dar respuestas útiles. Su único mandato es ser súper exhaustivo. Entiendo. O sea, si la empresa tiene por ahí un servidor arrumbado, heredado del 2015, con archivos que ya nadie en la oficina recuerda, el agente de todas formas los va a encontrar. Forzosamente los va a encontrar. Y aquí es donde entra el dato, yo creo, más crítico de todo el informe de Thales. Escucha esto. Solo el 33% de las organizaciones sabe exactamente dónde están almacenados todos sus datos. ¡Wow! Y un porcentaje que es apenas un poquito superior, el 39%, es capaz de clasificarlos. Y clasificar significa saber qué documento es, no sé, el menú de la cafetería y cuál es un reporte financiero confidencial antes de salir a bolsa. Es una locura. Si el equipo humano no hizo ese trabajo de clasificar, el agente de IA no tiene barreras. Entra e indexa absolutamente todo. A ver, para que la audiencia visualice esta falla estructural. A mí me suena a que es comparable a, digamos, contratar a un pasante hiperactivo y súper brillante. Ajá. Le das las llaves maestras de un archivo físico subterráneo que está completamente a oscuras y le pides, oye, encuéntrame cosas interesantes para el reporte trimestral. ¿Tal cual? Si en ese archivo oscuro están mezclados los contratos públicos con, no sé, los planes confidenciales de despidos masivos para fin de año, el pasante, sin ninguna mala intención, va a agarrar esos planes de despido y los va a agrapar en el boletín público de la empresa. Exactamente esa es la analogía. La inteligencia artificial no creó el desorden. Nada más funciona como un reflector gigante, implacable, que expone la pésima higiene de datos que la empresa lleva tolerando, pues, por una década entera. ¡Qué fuerte! Y esa mecánica te explica la verdadera naturaleza del riesgo. Si tu infraestructura interna es un campo minado de datos que nunca clasificaste, conectar un agente autónomo equivale a detonar todas esas minas al mismo tiempo con cualquier pregunta que haga un usuario interno. Claro. Y esto, nos lleva a un problema todavía más grande, porque toda esta actividad de indexación y todo este procesamiento masivo, pues no ocurre en servidores físicos aislados en el sótano del edificio, ¿verdad? No, para nada. Todo este volumen gigantesco de datos se ha ido centralizando en la nube, porque la adopción de la IA requiere bases de datos enormes, los famosos data lakes, y la única forma de sostener esa demanda de cómputo es la nube. Exacto. Y el informe de Thales lo deja clarísimo. O sea, los atacantes entienden esto a la perfección. Ya no están perdiendo el tiempo intentando vulnerar la red de una oficina física en alguna ciudad. Los 3 principales objetivos de ataque hoy en día están en la nube. Así es. Mira, el 35% se dirige al almacenamiento de datos en la nube pura. El 34% va contra las aplicaciones SaaS, o sea, el software como servicio que se renta. Ajá, los CRMs, todo eso. Exacto. Y el 32% va sobre la infraestructura de gestión de la nube. Sí, es un cambio paradigma total en la ofensiva. Un atacante sabe que, mira, si logra comprometer la infraestructura de gestión en la nube, básicamente tiene acceso absoluto a todos los servidores virtuales de la empresa. Es el punto de falla único. Exacto, es perfecto para ellos. Pero, a ver, leyendo el reporte encontré un dato que de verdad parecía un error tipográfico. O sea, pensé que lo habían escrito mal. Pero lamentablemente no es así. ¿Cuál? Considerando que la nube es el blanco número 1 y que tiene los activos más valiosos de estas nuevas IA, resulta que apenas el 47% de los datos clasificados como sensibles en la nube están cifrados. Sí, es bajísimo. Híjole, es que ni siquiera la mitad. O sea, estamos en 2026, la transformación digital ya es un hecho consumado en todo el mundo. ¿Cómo es mecánicamente posible que más del 50% de la información crítica de grandes corporaciones flote por ahí en servidores externos sin protección criptográfica? Pues mira, la respuesta técnica se esconde detrás de un malentendido enorme sobre lo que en la industria llamamos el modelo de responsabilidad compartida en la nube. A ver, explícanos eso. Existe una falsa creencia, sobre todo a nivel gerencial, de que,
como contrato a un gigante tecnológico para alojar mis servidores, pues ya, el proveedor se encarga de la seguridad de todo. ¿Y no es así? Claro, asumen que ya está incluido en el paquete. Exacto. El proveedor sí te asegura que el servidor no se va a apagar y que el centro de datos físico tiene guardias armados en la puerta. Pero la seguridad lógica del dato, o sea, el cifrado de la tabla de esa base de datos, eso recae exclusivamente en la empresa que subió la información. Ok, y asumo que aquí es donde entra el concepto que es súper crítico, de la gestión de llaves de cifrado, ¿no? Es el corazón del problema, totalmente. Cifrar la información, digamos, es solo el primer paso. El mecanismo que importa es quién posee y quién controla esa llave matemática necesaria para descifrarla. Ok. Y el informe revela un error táctico masivo. Más de la mitad de las organizaciones permite que sea el propio proveedor de la nube quien genere, almacene y gestione esas llaves de cifrado. O sea, para ponerlo en términos simples, es como si rentas un espacio y le dejas una copia de tu llave maestra al conserje del edificio. Exacto, sí. Si un atacante vulnera los sistemas de ese proveedor, pues no solo se roba los discos duros virtuales, sino que voltea y ahí mismo encuentra la llave para desbloquearlos. Literalmente. Y la arquitectura correcta para que eso no pase se conoce como BYO, que en inglés es Bring Your Own Key, o trae tu propia llave. Ajá. Esto funciona muy distinto. Bajo el esquema BYO, la empresa instala, haz de cuenta, una caja fuerte de titanio, pero dentro del edificio que está rentando. Ok. Los datos sí se cifran allá en la nube, pero la llave para descifrarlos nunca abandona los servidores físicos de la empresa, los on-premise. Así que si el proveedor de la nube sufre una brecha catastrófica, el atacante solo extrae bloques de código incomprensible, basura básicamente. Pero claro, seguro nadie lo hace. Pues el informe señala que solo el 31% de las empresas ha implementado este nivel de control. ¡Qué locura! Y bueno, esa falta de control técnico creo que choca violentamente con lo que percibe la alta dirección. El reporte de Thales expone, de verdad, una desconexión directiva que casi roza lo absurdo. Sí, la brecha de percepción. Exacto. Por un lado, tienes al 78% de los ejecutivos, los C-suite, asegurando con toda confianza que sus organizaciones no han sufrido brechas de seguridad. O sea, viven en un optimismo absoluto. En una burbuja. Pero cuando segmentas las respuestas de los equipos técnicos, o sea, la gente de TI que está monitoreando los logs y los firewalls todos los días, resulta que solo el 57% de ellos afirma estar libre de incidentes. Es una diferencia del 20%. O sea, hay 20 puntos de diferencia. Básicamente los generales ven el mapa de guerra limpio, mientras la infantería está combatiendo en las trincheras cubierta de lodo. Y la raíz de esa desconexión está en cómo se reporta la ciberseguridad a las juntas directivas. Porque, a ver, los altos mandos consumen la seguridad viendo dashboards súper simplificados. Luces verdes o rojas. Y ya. Sí, un semáforo. Exacto. Si no hay una crisis pública de extorsión o si no salen en las noticias por una filtración, para el directivo, no hubo ningún incidente. Claro, ojos que no ven. Corazón que no siente. Pero el ingeniero de seguridad, él sí ve los miles de intentos de intrusión al día. Él ve las credenciales robadas que el sistema bloqueó en el último milisegundo, o las configuraciones de la nube que estuvieron expuestas 10 minutos. ¡Qué estrés! Sí, y esa desconexión es peligrosísima porque justifica los recortes de presupuesto de los que hablábamos al principio. Si la Junta cree que la seguridad está perfecta, pues redirigen la plata a proyectos de inteligencia artificial que se ven más bonitos. Llegados a este punto, o sea, la solución lógica parecería muy evidente, ¿no? El departamento de TI debería exigir presupuesto, ir a comprar un buen sistema que cifre toda la nube, asegurar la infraestructura y fin del problema. Suena fácil. Pero la investigación de Thales te explica muy bien por qué eso no pasa en la práctica. Las organizaciones están, digamos, naufragando en un océano de complejidad provocado por algo que ellos llaman la proliferación de herramientas, el tool sprawl. Sí, es que la misma industria de ciberseguridad ha creado esta trampa. Porque en las últimas 2 décadas, el modelo corporativo ha sido que, sale una nueva amenaza específica, entonces hay que comprar un producto de software nuevo. Y las cifras son abrumadoras en ese sentido. O sea, una empresa promedio está corriendo 7 herramientas diferentes de software. 7, exclusivamente para proteger y monitorear sus datos. 7 consolas independientes.
Es muchísimo. Y fíjate, en el 73% de los casos usan 5 o más. Y si hablamos de asegurar los despliegues nuevos de IA, ya traen un promedio de 6 herramientas instaladas. ¡Wow! Cualquiera supondría que con tantas capas de software pues operando al mismo tiempo, las organizaciones se sentirían invulnerables. O sea, el 83% se niega rotundamente a consolidar o reducir proveedores porque dicen que no es que necesitamos estas capacidades especializadas. Sí, pero el contrapeso a esa especialización es, de verdad, devastador. Lo es, porque de ese mismo grupo que te defiende tener 7 herramientas distintas a capa de espada, resulta que apenas el 39% tiene la confianza de afirmar que realmente entiende cómo funcionan. O sea, ni ellos saben cómo operan las herramientas que ya tienen en su red. Sí, Es como, es como instalar 7 cerraduras de altísima tecnología en la puerta principal de un corporativo. Eso no va a mejorar la seguridad si el personal de vigilancia pierde los manuales, no saben configurar las alarmas, o peor, los sistemas hacen interferencia entre ellos. Y por pura frustración terminan dejando la ventana de atrás abierta. O sea, más herramientas no significa más seguridad, genera vulnerabilidad. es que la complejidad técnica es, estadísticamente hablando, el mejor vector de ataque que existe. Operar 7 soluciones te genera un fenómeno que está súper bien documentado, que es la fatiga de alertas. Ah, claro. Cada una de esas herramientas genera cientos de notificaciones, puras advertencias y falsos positivos todos los días. El pobre analista se enfrenta a miles de líneas de logs. Es ruido blanco. Totalmente. En ese nivel de ruido, detectar una amenaza real es como querer escuchar un alfiler caer en medio de un estadio de fútbol lleno. Y además, tener múltiples agentes compitiendo en el mismo servidor genera lo que llamamos superposiciones ciegas. ¿Qué es eso? Puntos muertos. O sea, un firewall asume que el sistema de detección está monitoreando un proceso y el sistema de detección cree que el firewall lo está haciendo y al final ninguno lo hace, dejándole la puerta abierta de par en par al atacante. Y esta dinámica tan compleja nos explica, creo yo, una de las contradicciones más fascinantes y humanas que tiene el reporte, una paradoja del riesgo. A ver, Las métricas de Thales muestran que la causa absoluta número 1 de las vulneraciones de datos, la que representa el 28% de los incidentes reales, es el simple y mundano error humano. así es. O sea, estamos hablando de un administrador que, olvidó habilitar el doble factor de autenticación en Amazon Web Services, o el clásico empleado mandando un archivo confidencial por correo en texto plano. El famoso error de capa 8. Ándale, exacto. Y sin embargo, el 63% de las empresas te declara que su mayor temor y su prioridad número 1 son los ataques orquestados por naciones-estado, o sea, hackers geopolíticos. Es que hay un componente psicológico súper profundo en esa respuesta. Piénsalo, para un director de tecnología es profesionalmente mucho menos costoso y hasta suena heroico pararse frente a la junta directiva y decir, señores, la red colapsó porque fuimos blanco de un ataque de inteligencia militar extranjera súper avanzado. Claro, suena a película. ¿Sí? Suena mucho mejor que admitir que, oye, tuvimos un secuestro de datos porque el proceso para dar de alta empleados es pésimo y alguien puso su fecha de nacimiento como contraseña corporativa. Es que, le tienen un pánico paralizante a un superespía internacional tecleando código verde en la oscuridad, cuando la realidad táctica de los ataques a la nube hoy es, la verdad, brutalmente simple, ¿no? Brutalmente simple. En la nube moderna, los atacantes ya ni se molestan en estar hackeando firewalls, buscando vulnerabilidades raras. Literalmente, solo inician sesión. ¡Wow! Entran por la puerta principal. Exacto. La táctica dominante hoy es el robo y abuso de credenciales válidas. Si tu sistema es un caos de 7 herramientas distintas que administran bases de datos que ni siquiera sabes dónde están, Como el 33% que mencionabas. pues las credenciales, los tokens y las llaves acaban esparcidos por todos lados. Un solo token que capture un atacante novato le da acceso a recursos que ninguna de tus 7 herramientas va a detectar como una anomalía. Porque el sistema asume que es una persona válida. Exacto. El sistema ve que la llave es legítima y dice, adelante, pásale. Híjole, pues la situación actual pinta un panorama donde las empresas apenas si pueden lidiar con la higiene básica de cambiar contraseñas y clasificar archivos.
Pero el informe 2026 también nos obliga a mirar hacia adelante, y creo que esa es la parte más densa. Sí, la visión a futuro. Porque los datos revelan que la élite de la ciberseguridad ya está reestructurando todo para enfrentar dos fuerzas masivas, que la verdad igual sonan a ciencia ficción, pero ya están operando hoy: la computación cuántica y la soberanía de los datos. Empecemos con la amenaza cuántica porque es un riesgo con una ventana de tiempo muy particular. O sea, la infraestructura matemática en la que basamos todo el comercio mundial y la privacidad en Internet ahorita está pendiendo de un hilo. Sí. De hecho, el informe dice que el 61% de las organizaciones está preocupada por una táctica ofensiva que le llaman HNDL. Ajá, Harvest Now, Decrypt Later. Exacto. Recolectar ahora, descifrar después. Y para combatirlo, casi el 60% ya está evaluando prototipos de criptografía postcuántica. Pero a primera vista, te confieso, es difícil procesar la lógica de esta táctica. ¿Por qué? Porque, a ver, me estás diciendo que un atacante penetra la red ahorita en 2026, roba terabytes de información cifrada, se lleva archivos que hoy no puede leer y simplemente los guarda en un disco duro durante 10 o 15 años hasta que existan computadoras cuánticas capaces de romper ese candado. Parece, no sé, un esfuerzo inútil. Pues parece inútil si piensas en datos que caducan rápido, como el número de una tarjeta de crédito, que en un mes ya no sirve. Pero esta táctica, HNDL, apunta a datos que tienen un valor permanente. A ver, danos un ejemplo. Pensemos en una patente farmacéutica, o los planos de ingeniería de una turbina de avión de nueva generación. O peor tantito, las bases de datos del genoma de todos los ciudadanos de un país. Esa información va a valer millones ahorita y en 30 años. Claro, entonces la mecánica tiene todo el sentido cuando lo ves a largo plazo. O sea, entiendo que la criptografía actual, el algoritmo estándar que usamos en nuestros celulares y navegadores, funciona porque basa su seguridad en algo de factorización de números primos. Exacto. Para una computadora normal, intentar adivinar los factores primos de una llave de 256 bits le tomaría millones de años. Hoy es físicamente imposible. Pero ahí está el truco. Las computadoras cuánticas no usan bits tradicionales de ceros o unos. Operan usando qubits, que existen en múltiples estados al mismo tiempo, ¿no? Como una probabilidad. Sí, superposición. Cuando los procesadores cuánticos lleguen a la escala necesaria, ciertos algoritmos matemáticos, como el algoritmo de Shor, van a permitir que estas máquinas descifren la criptografía tradicional en cuestión de horas, o incluso minutos. No inventes. Sí. Y los atacantes, los que tienen los recursos, saben que ese horizonte ya viene. Así que robar archivos cifrados hoy es literalmente una inversión a futuro. Ya me cae el 20. Esa es la urgencia por implementar esta criptografía postcuántica, ¿no? O sea, se requiere migrar a nuevos algoritmos matemáticos que ni siquiera las computadoras cuánticos puedan resolver. Exacto, vacunar la información de hoy contra el hardware de mañana. Y bueno, si proteger los datos en el tiempo es un desafío monumental, el informe señala que protegerlos en el espacio, o sea, geográficamente hablando, es la segunda gran tormenta. Sí, entramos al tema de la soberanía digital. Y aquí es donde la infraestructura choca de frente con las leyes internacionales. Fíjate, el 45% de las organizaciones persigue iniciativas de soberanía digital. Quieren evitar quedarse bloqueados con un solo proveedor. Y el dato que a mí me dejó frío es que un 54% admite que están, así, en pleno proceso de reestructurar y reescribir todo el código de sus aplicaciones para aislar mejor los datos. Es un esfuerzo titánico. ¡Gigante! Y esta tendencia rompe con todo lo que nos vendieron la última década. Antes el sueño de la nube era que los datos no tenían fronteras, que fluían de manera elástica por todo el mundo. Y ahora es al revés. Ahora las empresas intentan dictar casi milimétricamente en qué territorio o jurisdicción legal específica reside y se procesa cada pedacito de información. ¿Y cuál dirías que es el catalizador de este cambio tan drástico? Pues es la combinación de regulaciones de privacidad súper punitivas, como las europeas, con la era agéntica de la IA que mencionamos al inicio. La forma mecánica en que operan los agentes de inteligencia artificial rompe todas las fronteras legales si no le pones límites estrictos. A ver, analicemos la mecánica de ese choque. Pongamos un ejemplo para la audiencia. Supongamos que un ejecutivo de una empresa enorme en sus oficinas de la Ciudad de México le pide a su agente de IA que compile un reporte de desempeño global del personal para decidir a quién va a ascender.
Ok. El agente operando a la velocidad de la luz, pues no consulta una sola base de datos. Para construir su respuesta, va y jala un fragmento del registro laboral de un servidor que está en Frankfurt, Alemania. Ajá. Luego, cruza esa información con las metas de ventas de un servidor en Tokio. Y todo ese procesamiento final lo hace en un centro de datos allá en Virginia, en Estados Unidos. Todo en, ¿qué te gusta? ¿200 milisegundos? Sí, rapidísimo. Y en esos mismos 200 milisegundos, tu empresa acaba de cometer múltiples violaciones a regulaciones internacionales. Claro, porque la información del empleado europeo, que está regida bajo leyes estrictas allá, no puede ser procesada bajo el marco legal de un servidor de Estados Unidos, nada más porque a la gente de IA se le hizo más rápido. Es que es una pesadilla absoluta para el equipo legal y de cumplimiento. Totalmente. Y por eso las empresas se ven forzadas a reescribir sus arquitecturas bajo principios de soberanía de datos estricta. Ya no basta con ponerles contraseñas. Sí, no sirve de nada. Tienen que usar criptografía jurisdiccional, o sea, asegurar que, aunque el dato viaje cifrado por el mundo, la capacidad real de descifrarlo, en la memoria RAM, solo puede ejecutarse físicamente en servidores que estén dentro de los parámetros legales de su país de origen. ¡Wow! Pues ha sido un análisis sumamente denso que expone todas las costuras, diría yo, de la infraestructura corporativa actual. Así es. A recapitular un poco de manera fluida, creo que la información que extrajimos del informe de Thales nos deja una advertencia que es irrefutable. Sí. En nuestro afán de correr ciegamente hacia la era agéntica, este desarrollo de software predictivo y autónomo ha rebasado por muchísimo la higiene básica que tienen las empresas con sus datos. O sea, construir una inteligencia artificial sin saber dónde está almacenada tu información o sin clasificar el nivel de confidencialidad de tus documentos es lo que convierte a la innovación en tu peor enemigo interno. Completamente de acuerdo. Y además de ese riesgo inherente, la reacción de las empresas está mal dirigida. Están comprando pura complejidad innecesaria, gestionan docenas de herramientas que la verdad no logran comprender, y dejan que proveedores externos controlen sus llaves criptográficas. Sí, Lo urgente es simplificar la red, adoptar esquemas como el de trae tu propia llave, el BYOK, y sobre todo entender que, en la nube, la mayoría de las batallas no se pierden por superpotencias cibernéticas, se pierden por errores humanos de configuración y mala gestión de credenciales. Exacto, el buen Juan olvidando su contraseña, ¿no? Y bueno, mientras estas empresas batallan por arreglar esos errores básicos, el reloj sigue avanzando implacable, obligando a transicionar hacia algoritmos resistentes a computadoras cuánticas y arquitecturas que respeten las fronteras de soberanía digital. Que no es poco. Para nada. Y antes de concluir nuestro análisis de hoy aquí en Segnesis, creo que el panorama completo nos arroja una idea sumamente provocativa sobre el futuro inmediato. Pensemos en esto. A ver. Conforme le demos cada vez más autonomía a estos agentes de inteligencia artificial y les deleguemos el poder de tomar decisiones, comunicarse entre máquinas, leer presupuestos y mover información global en fracciones de segundo, llegará un punto en el que el error humano o la intervención humana en general sea irrelevante por pura velocidad. Es muy probable. Y esa saturación inevitable podría forzar a las corporaciones a diseñar lo equivalente a divisiones de asuntos internos, pero puramente digitales. O sea, imaginemos tener que desplegar agentes de IA policías. ¡Híjole, qué locura! Modelos algorítmicos cuyo único propósito en la vida, las 24 horas, sea infiltrarse en la red de su propia empresa, patrullar los flujos de la nube, auditar e interrogar a los otros agentes de IA para asegurar, de máquina a máquina, que ninguna línea de código esté filtrando un secreto o violando leyes internacionales. Todo a la velocidad de la luz. Y esa sería la paradoja definitiva de la tecnología moderna, ¿no? El software súper avanzado auditando al propio software avanzado solo para proteger a la organización del caos que ellos mismos acaban de crear. Sí, creando el problema y la solución. Y bueno, con esa visión fascinante de sistemas complejos vigilando a sistemas complejos, cerramos este análisis a fondo. Comprender las mecánicas estructurales que sostienen o amenazan nuestras redes ya no es nada más un ejercicio para ingenieros. Es el conocimiento crítico que va a determinar quién sobrevive en la próxima década de la autonomía digital. Gracias por acompañarnos en Segnesis y nos escuchamos en la siguiente inversión.